Hola querida gente amiga de la TV Sindical, está comenzando otro Info Extra. Que el mundo está en peligro de una nueva guerra mundial, y tal vez la última, no es ninguna novedad. Estamos todos agobiados frente a esa posibilidad de despertarnos en cualquier momento con la novedad, o tal vez no despertarnos. Esta guerra está alentada, y es muy importante que sepamos la diferencia, por una élite global supranacional, pero que se puede identificar en la City de Londres, en sus sucursales de la Reserva Federal y Wall Street, con monitoreamiento sionista, que no es lo mismo que judío. Aunque nos quieran hacer creer que sionismo es lo mismo que judaísmo, no es lo mismo. Y algunos amigos se me enojan porque digo sionismo, y me dicen, no, pero si el sionismo originalmente es otra cosa. Bueno, el tema es que eso habrá sido originalmente. En este momento, el sionismo, aquel socialista, no aparece en ningún lado, no tiene ninguna dirección, no tiene ninguna representación formal, no tiene ninguna referencia. Pero en esta semana, dentro de todo ese compendio de cosas que nos llegan, nos encontramos con una comunicación que dio a conocer la candidata a senadora por el estado de Nueva York, Diane Sare. Diane es miembro del movimiento LaRoucheista y esto dijo. Good morning. I thought I should get to you quickly. This is Diane Sare, LaRouche independent candidate running for U.S. Senate against Chuck Schumer. I imagine everybody's seen the headlines and heard the news. U.S. says Russia could invade Ukraine at any time. The New York Times is saying the invasion is planned for Wednesday. Biden had a phone call with Putin earlier this morning. I don't think we've yet heard the results of that conversation. This is complete absurdity fabrication. The Russians must think we are completely insane. I want to remind you what I said 2 days ago from Maria Zakharova, the spokesperson for the Russian Foreign Ministry, that this was a script, that the United States, and of course Biden's popularity is quite low, and there's a disaster in Afghanistan where Biden finally has at least released $3.5 billion. Hopefully we can avert some of the starvation there of the children, 1 million of whom were really at death's door. But what's the game? Putin is going to invade. Russia's going to invade. And then Biden steps in and says, oh, Mr. Putin, don't invade Ukraine. And Putin doesn't invade Ukraine. And then we say, oh, the United States has done a brilliant job in stopping the Russian invasion of Ukraine, which was never going to happen. And unfortunately, they are brainwashing the Congress. I happened to have a conversation with a member of Congress a few days ago who assured me that they are getting intelligence that Russia will invade Ukraine. I hope people remember the weapons of mass destruction, but it's something altogether different to do it with a nuclear superpower. Now, so the Russians are sitting there with no plans to invade Ukraine, watching us go through these crazy motions to get everybody hysterical about a non-invasion and then say how successful we were at stopping the Russians. I will tell you that I'm not the only person with this assessment, nor is Maria Zakharova of the Russian Foreign Ministry, but this morning there's an op-ed in the French journal Mariana, where Peter Dittus and Hervé Hanoun call for France to leave NATO. All right, France is ready to leave NATO because of these lies.
They say, since November of 2021, the French, like other peoples of the West, have been subjected to an unprecedented mental conditioning conducted by the United States and NATO on the theme of the imminent Russian invasion of Ukraine, which may go down in history as an episode of disinformation along the lines of the fabricated intelligence on Saddam Hussein's weapons of mass destruction in 2003. They say this is a lie. The only war that NATO seems to be winning is the one of information. So now you have prominent leaders, the former Secretary General of the Bank for International Settlements and the Deputy Director General Hanoun, saying France should leave NATO because of these lies. Putin does have a legitimate interest in stopping nuclear missiles from being placed in Ukraine, but he is not planning an invasion. So please, don't be suckers. Don't fall for this nonsense. It's very dangerous. We cannot ignore the factor of insanity in politics or the fact that a number of our top officials are probably drug addicts. So that's what I wanted to say. Please get this out far and wide. This is disgusting propaganda. It's dangerous. There is no plan for Russia to invade Ukraine, but we can be sure we will be told that stopping them from invading Ukraine has been a great success of the Biden administration. Thank you. Locura y drogadicción. Dos cuestiones que mencionó la senadora, la candidata a senadora, Diane Sare. Con razón, algunas cuestiones, algunas comunicaciones son tan alevosamente ridículas, como por ejemplo la conferencia de prensa que dio Ned Prince, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Veamos el video. Now, we can say that the United States has information that Russia is planning to stage fabricated attacks by Ukrainian military or intelligence forces as a pretext for a further invasion of Ukraine. One possible option the Russians are considering, and which we made public today, involves the production of a propaganda video, a video with graphic scenes of false explosions, depicting corpses, crisis actors pretending to be mourners, and images of destroyed locations or military equipment, entirely fabricated by Russian intelligence. What evidence do you have to support the idea that there is some propaganda film in the making? Matt, this is derived from information known to the U.S. government, intelligence information that we have declassified. I think you know. Okay, well, where is it? Where is this information? It is intelligence information that we have declassified. Well, where is it? Where's the declassified information? I just delivered it. No, you made a series of allegations and statements. Would you like us to print out the topper? Because you will see a transcript of this briefing that you can print out for yourself. That's not evidence, Ned. That's you saying it. That's not evidence. I'm sorry. What would you like, Matt? I would like to see some proof that you can show that Matt, you have been that shows that the Russians are doing it, and if you can't provide any evidence other than, well, I said so, and so it's a fact, that's a problem. Matt, there's a second point. This is derived from intelligence in which we have confidence. Otherwise, same confidence you had in WMD. Otherwise, we would not be making it public in the way we are. But here's the other point. Intelligence and evidence, these are two separate things. It is But you're saying it's a fact, and that you have proof, and then you can't offer any proof, and to show that it's fact. I'll drop it, but I think we should. ¿Se cambió por acaso aquella vieja consigna de sexo, drogas y rock and roll por locura, drogas and rock and dollar? Tratamos de comunicarnos con la candidata a senadora y afortunadamente aquí está con nosotros gracias a la intervención de nuestro amigo Dennis Small, que es el director para Latinoamérica de la revista Eeuu, y un lujo tenerlo también como traductor nuestro.
Diane, usted ha decidido enfrentar a Chuck Schumer, un senador elegido en 1998, hombre muy poderoso, con el respaldo de Wall Street, supongo que también de los medios de comunicación. ¿Usted tomó esa decisión porque considera que él ya cumplió con su ciclo o por otro motivo? I think he's definitely been there for too long with a policy that is not in the interest of the people of the United States. Bueno, definitivamente pienso que ha estado ahí demasiado tiempo y promueve una política que no está en el interés de los Estados Unidos. But also, there usually is no serious candidate opposing him because of their fear of his Wall Street money and his ties to the 17 American intelligence agencies. Pero también es cierto que por lo general no ha tenido oponente serio porque lo temen por su respaldo por parte de Wall Street y sus vínculos a las 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos. I also thought it was very important with the transatlantic financial system collapsing for there to be a voice of the policies of Lyndon LaRouche in the United States. También tomé esa decisión porque considero muy importante con el desplome del sistema financiero del transatlántico que hubiera una voz a favor de las políticas de Lyndon LaRouche en Estados Unidos. Pero usted además, Diane, lo hace como candidata independiente, en un momento muy controvertido de la política norteamericana. ¿Usted lo hace consciente a eso, de la conveniencia del momento para presentarse de esta manera infrecuente como candidata independiente? Yes, contrary to the divisive policies of the mainstream news media and politics generally, I think that the population can be unified around a program to avoid war and organize an economic recovery. Sí, contrario a las divisiones que promueven los medios políticos y que existe, yo creo que la población desea unificarse y se puede unificar en torno a un programa para evitar la guerra y promover un desarrollo económico. Tengo dos preguntas, Diane. Una es, ¿cuál considera usted que es su mayor desafío en esta campaña? Y otra, ¿están preparados para un final agobiante como el de las últimas elecciones presidenciales? Well, it's a very big challenge to have access to the American people, especially with some of the restrictions related to the pandemic and the censorship in the social media. Bueno, es un desafío tener acceso a la población de Estados Unidos a las restricciones de la pandemia y también la censura que ocurre en los grandes medios de comunicación y los medios sociales. I think as a 30-plus year associate of Lyndon LaRouche, I also would not be surprised by shenanigans occurring in the elections, but bueno, siendo yo una persona asociada con Lyndon LaRouche por 30 años y más, no me sorprendería para nada que hubiera un tanto de trucos sucios en las elecciones. But this is more important than a vote per se, but to create a movement to change the policy direction of the United States. Pero más importante que un voto como tal, lo importante es crear un movimiento para cambiar la dirección política de Estados Unidos. Diane, ¿qué espectro tiene en su campaña la población negra y la población inmigrante? Because I have bothered to find out what is happening with the conditions of housing and infrastructure, particularly in New York City. Por el hecho de que yo me he preocupado por enterarme de las condiciones de la vivienda y la infraestructura en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York en particular.
I have support from many of these layers, and many people have participated in my weekly symposia on YouTube. Yo tengo apoyo entre estos sectores y muchas de estas personas han participado en mis simposios semanales que realizo en YouTube. Diane, en este punto le propongo una regresión. ¿En qué momento de sus juegos de niña se vio senadora? ¿O fue en un momento de ilusión de muchacha? Es decir, ¿cuándo sintió usted que esa necesidad le golpeaba en el pecho desde adentro para afuera? I think it hit me from an early age because I was raised in a Quaker family, and my father had been active in the civil rights movement, although I didn't know that as a child. Yo creo que esto me afectó desde una muy temprana edad. Mi padre era un dirigente dentro de los cuáqueros, la religión de los cuáqueros en Estados Unidos, y había sido un dirigente del movimiento o participado en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, aunque yo no lo sabía en ese momento. And I was very bothered by starvation and poverty in other nations. Y me molestó muchísimo la hambruna y la pobreza en otras naciones. And when I first heard Lyndon LaRouche speak in Massachusetts in 1987, he was talking about the causes of this. Y cuando yo escuché por primera vez a Lyndon LaRouche, cuando él habló en el estado de Massachusetts en 1987, él estaba hablando sobre las causas de estos problemas. It was a complete revelation to me that this misery was not by accident, but was deliberately imposed by bankers and other people from within the United States and the European nations. Fue para mí una revelación absoluta ver que esta miseria que existía no ocurría por accidente, sino por intención, deliberadamente por las políticas de ciertos banqueros y otros círculos en Estados Unidos y en países europeos. I had a severe headache for about 3 days and decided Tuve un dolor de cabeza severo por unos 3 días. and decided I had to do something about it as an American. Y decidí que tenía que hacer algo al respecto en tanto estadounidense. ¿Y qué se propone Diane Sare como senadora a corto, a mediano y a largo plazo? Well, in the short term, as one person, perhaps you won't see tectonic changes. Bueno, como a corto plazo, siendo una sola persona, quizás no se vean cambios tectónicos. But somehow we have to change the thinking and the culture of the people of the United States. Pero de alguna manera tenemos que cambiar la manera de pensar y la cultura del pueblo estadounidense. And maybe that can occur in an instant if someone is in the right place with the right ideas when the system collapses. Y quizás eso pueda ocurrir en un solo instante si la persona correcta está en lugar apropiado cuando el sistema completo se desploma. Diane, ¿por qué no me habla de usted? Porque seguramente usted tiene inquietudes, proyectos mucho más importantes que mis curiosidades. ¿Por qué no nos dice cuáles son esas metas suyas? My background also, you should know, I am a trained classical musician. Bueno, debes saber también que yo soy una música clásica entrenada. I founded a large community chorus in New York City in an attempt to create unity in the city in the face of injustice being perpetrated by the police, at that case, the case of Eric Garner, and then violence being organized on the other side. Bueno, yo establecí un
coro en la ciudad de Nueva York, un coro de la comunidad en Nueva York, con la idea de establecer la unidad en una ciudad golpeada por la injusticia en ese momento, llevado a cabo por la policía, en el caso de la muerte de Eric Garner, pero luego la violencia de la otra parte. But I think the question of economic justice is primary, and really we have to put the entire financial system through bankruptcy. We should stop pretending that we can save it by printing more money. Pero creo que la cuestión de la justicia económica es el tema primario. Tenemos que poner al sistema entero por un proceso de reorganización por bancarrota y debemos dejar de pretender que podemos salvar al sistema simplemente imprimiendo más dinero. As Lyndon LaRouche understood, this is a question of physics. How Como do entendió you Lyndon LaRouche, este asunto es un asunto de la física. how do you create the conditions where human beings have more power over nature? ¿Cómo se crean las condiciones en que los seres humanos tienen más poder por sobre la naturaleza To make it possible to have a growing population of smarter and better people with a higher standard of living? cómo lograr que se pueda tener una población creciente de personas más inteligentes y más cultas y mejores personas con un nivel de vida que está avanzando a la vez. Because in nature, there's no such thing as status quo. Either you are growing and improving or you are collapsing. Porque en la naturaleza no hay nada que exista que sea el status quo nada más. O se está creciendo y se está desarrollando o uno se está colapsando. Bien, pero ¿dónde queda en todo eso el factor felicidad? Fighting evil. Luchar contra el mal. Diane, permítame presentarme. Soy un sobreviviente de las políticas exteriores de los Estados Unidos. En mi generación somos muchos los que hemos tenido que emigrar, los que han desaparecido, pero para los que estamos, que no somos pocos, le puedo asegurar, no solo de mi país, sino del río Bravo para el sur de nuestro continente, ¿qué mensaje tiene para las personas de mi generación? The United States has lost its mission. Los Estados Unidos ha perdido su misión. We fought a revolution against the British Empire, not so that we could become like the British Empire. Nosotros libramos una revolución en contra del Imperio Británico, pero no para asemejarnos al Imperio Británico. And we owe it to ourselves and the rest of humanity to return to the intention of creating a world where every individual person has the opportunity to develop their talent. Y es un deber que tenemos con nosotros mismos y ante toda la humanidad, regresar a la intención original de Estados Unidos de crear un mundo beneficioso para cada individuo, donde todos tengan la oportunidad de desarrollarse y tener un mejor mundo. I have to say I was pleasantly surprised when I held a rally 2 days ago about the starvation in Afghanistan. Tengo que decir que me sorprendió agradablemente que cuando llevé a cabo una manifestación, participé en una manifestación sobre el tema de la inanición en Afganistán hace un par de días. I put a video on Facebook and got hundreds of comments from Americans who said, "This policy is terrible. I had no idea that the Biden administration had stolen the money from the Afghan Central Bank." Puse un video de esta manifestación en Facebook y tuve centenares de comentarios de personas estadounidenses que dijeron que esto es terrible lo que está pasando. No tenía ni idea de que el gobierno de Biden le había robado dinero al Banco Central de Afganistán.
So I think the American people don't want to be destructive and cruel, Yo but creo que they el pueblo estadounidense no tiene deseo de ser destructivos y crueles, lack leadership that is committed to do the good. pero lo que hace falta es que exista un liderazgo que esté comprometido a hacer el bien. Bien, ¿y cómo piensa manejar la problemática de los medios de comunicación que tergiversan, mienten y mal conducen a la población? Well, I'm trying to do that right now with a series of Facebook live videos. Maybe I'll be removed, we'll see. Bueno, estoy tratando de hacer eso mismo ahora con una serie de videos en vivo en Facebook. Quizás me quiten, no sé, veremos. I have done a series about the situation between the US, Ukraine, and Russia. And He puesto una serie sobre la relación entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. the latest one has about 65,000 views. El último tiene unas 65,000 visitas hasta el momento. Wait, I have one more thing. Tengo una cosa más. Yes. I also started a newspaper for my campaign because I think we have to help people to be able to talk to other people, and it's easier if they have a physical paper in hand that they can share. Y también he lanzado un periódico impreso para mi campaña porque creo que es más fácil para la gente poder hablar con otros que tenemos que hacer cuando tienen algo impreso en la mano para comunicar ideas. Diane, ¿cuál es su mensaje final? Cierre con él, por favor. First, I would say, please don't give up on the United States. Primero lo que le diría es, por favor, no se deje por vencido respecto a Estados Unidos, no nos abandone. I think there is a possibility to revive the goodness that our nation represented, which is Yo not creo que existe la posibilidad de reactivar la bondad sobre la que se fundó y que representó nuestra nación. it's not obvious, but it's So- there. Eso no es obvio, pero existe. And if we don't, then I am very concerned for the survival of our nation and the rest of the world as well. Y si no lo logramos hacer, entonces estoy muy preocupada por la supervivencia no solamente de nuestra nación, sino del mundo entero. A few nuclear weapons can cause an enormous amount of destruction. Unas cuantas armas nucleares pueden causar un daño extraordinario. Diane Sare, le deseo lo mejor y muchas gracias por la entrevista. Thank you very much. Muchas gracias.